Jadira abrió los ojos en medio de la espesura verde, sintiendo el sol que se filtraba entre las hojas gigantes. Su boca reseca apenas pudo articular un grito ahogado cuando intentó moverse y descubrió sus manos atadas con fuerza a un tronco caído. El dolor punzante en su vientre de 7 meses la hizo contener la respiración. Su bebé se movió, como si también quisiera escapar de aquella pesadilla. El eco de las últimas palabras que escuchó antes de perder el conocimiento seguía rebotando en su cabeza: esto es para que aprendas a no meterte donde no debes. La voz de Rodrigo Méndez, el capataz de la operación minera ilegal, se mezclaba ahora con los sonidos de la selva. Aves desconocidas, insectos zumbando, el crujir distante de ramas que podían ser pisadas por cualquier depredador. Jadira intentó recordar cómo había llegado hasta allí. Las imágenes llegaban en ráfagas dolorosas, ella fotografiando los vertidos tóxicos en el río, el mercurio brillando bajo el sol amazónico, las excavadoras destruyendo hectáreas de selva virgen. Luego, el ruido de motores acercándose, gritos, golpes y oscuridad. Ahora entendía por qué sus compañeros de la ONG ambiental le habían advertido que no fuera sola a documentar la zona. El calor se hacía insoportable mientras el sol subía en el cielo. Su vestido empapado de sudor se pegaba a su piel. Sintió un calambre en el vientre y supo que no era solo el miedo. Si no conseguía ayuda pronto, perdería a su bebé, perdería su vida. Y nadie sabía dónde buscarla en la inmensidad verde de la Amazonía peruana. Con desesperación, tiró de las cuerdas hasta sentir que la piel de sus muñecas se desgarraba. El dolor era insignificante comparado con el pánico que crecía dentro de ella. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero solo consiguió espantar a un grupo de pájaros multicolores que volaron desde los árboles cercanos. A varios kilómetros de allí, Guaira caminaba entre los senderos invisibles que solo los Asáninca conocían. Su cuerpo delgado pero fuerte se movía con la silenciosa elegancia de quien ha crecido entendiendo cada susurro de la selva. Llevaba un machete en la cintura y un saco tejido con fibras naturales que ya contenía varias lianas medicinales que su abuelo, el curandero de la aldea, le había pedido recolectar. Guaira se detuvo, intrigado por el vuelo circular de varios buitres que sobrevolaban un claro no muy lejano. Su instinto, afinado por generaciones de conocimiento ancestral, le dijo que algo no estaba bien. Los carroñeros solo se comportaban así cuando olían muerte o la anticipaban. Cambió su rumbo, avanzando ahora con cautela extrema. Los mineros ilegales habían estado expandiéndose por la región y cualquier encuentro con ellos podría ser fatal. Su comunidad había decidido mantenerse oculta, moviéndose cada vez más adentro en la selva para evitar el contacto con los forasteros que solo traían destrucción. El sonido llegó a sus oídos antes de que pudiera ver nada, un llanto débil, humano, desesperado. Se agachó instintivamente, ocultándose entre la vegetación mientras avanzaba. Lo que vio al llegar al borde del claro lo dejó paralizado por un instante. Una mujer blanca, con el vientre hinchado de embarazo, luchaba contra unas ataduras que la mantenían prisionera junto a un tronco caído. Su rostro estaba enrojecido por el sol, sus labios partidos por la deshidratación. A pesar del evidente agotamiento, seguía intentando liberarse con una determinación que impresionó a Guaira. El joven indígena dudó. Las enseñanzas de los ancianos eran claras: mantenerse alejados de los forasteros, especialmente de aquellos de piel blanca que solo habían traído enfermedades y destrucción a su pueblo durante generaciones. Pero algo en la mirada desesperada de aquella mujer, en la vida que crecía dentro de ella, tocó algo profundo en su corazón. Salió de su escondite y se acercó lentamente, con las manos visibles para no asustarla más. Jadira levantó la mirada, el terror inicial dando paso a una esperanza desesperada cuando vio al joven de piel cobriza y facciones marcadas que se aproximaba con cautela. «Por favor, ayuda», susurró con la voz quebrada por la sed. Guaira no entendió sus palabras, pero comprendió perfectamente el mensaje. Con movimientos precisos, sacó un pequeño cuchillo de hueso y cortó las cuerdas que aprisionaban sus muñecas. Luego le ofreció agua de su cantimplora de calabaza, que Jadira bebió con desesperación. El primer sorbo fue como recibir la vida misma. El agua fresca bajó por su garganta reseca, y Jadira tuvo que contenerse para no beberla toda de golpe.
Guaira observaba sus alrededores constantemente, alerta a cualquier señal de peligro. Gracias, murmuró ella cuando recuperó algo de fuerza. Me llamo Jadira. Me dejaron aquí para morir. Guaira no respondió con palabras, pero asintió levemente. Tocó su propio pecho y pronunció su nombre con claridad, Guaira. Cuando intentó ponerse de pie, Jadira sintió un dolor agudo que la hizo doblarse. Guaira la sostuvo instintivamente, y ella se aferró a él mientras una contracción recorría su cuerpo. El joven comprendió de inmediato la gravedad de la situación. No solo era una mujer abandonada en la selva, era una mujer a punto de dar a luz prematuramente. La decisión que debía tomar era imposible. Llevarla a su aldea significaba romper la ley más sagrada de su pueblo, mantener el secreto de su ubicación ante los forasteros. Dejarla allí equivalía a condenarla a muerte, junto con la criatura inocente que llevaba dentro. El sol comenzaba a descender cuando Guaira tomó su decisión. Con gestos, le indicó a Jadira que debían marcharse. La ayudó a caminar, sosteniéndola cuando sus piernas flaqueaban. El sendero que tomaron era apenas visible, serpenteando entre la vegetación densa que parecía querer tragarlos a cada paso. La noche los alcanzó a mitad de camino. Guaira construyó un refugio improvisado con ramas y hojas, encendió un pequeño fuego que mantendría alejados a los depredadores, y preparó una infusión de hierbas que alivió parcialmente el dolor de Jadira. Bajo las estrellas que se filtraban entre el dosel de la selva, ella le contó su historia en palabras simples, acompañadas de gestos, intentando hacerse entender. Le habló de los mineros ilegales, de cómo contaminaban los ríos con mercurio, de cómo había documentado sus crímenes hasta que la descubrieron. Guaira escuchaba en silencio, comprendiendo más de lo que ella creía. El mercurio que envenenaba los peces, los árboles talados, las enfermedades que aparecían en las aldeas río abajo, todo cobraba sentido ahora. Al amanecer, continuaron su difícil travesía. Jadira notaba que Guaira cambiaba constantemente de dirección, dando rodeos inexplicables. Solo después entendería que estaba borrando sus huellas, asegurándose de que nadie pudiera seguirlos hasta su aldea. Cuando finalmente divisaron el humo de pequeñas fogatas entre los árboles, Guaira se detuvo. Miró a Jadira con intensidad y señaló hacia el suelo, indicándole que esperara. Ella asintió, demasiado agotada para protestar, y lo vio desaparecer entre la vegetación. En la aldea asáninca, la llegada de Guaira causó revuelo. Habló apresuradamente con los ancianos, gesticulando con urgencia mientras señalaba hacia la selva. Voces airadas se alzaron, rostros preocupados se volvieron hacia él con reproche. Pero cuando mencionó a la criatura por nacer, un silencio cayó sobre el grupo. Maimpo, la anciana partera del pueblo, fue la primera en hablar. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad que le daban sus 80 años de vida en la selva, silenciaron todas las protestas. Un niño inocente no debe pagar por los pecados de su pueblo, sentenció. Guaira regresó por Jadira, acompañado ahora por 2 hombres fuertes que la ayudaron a llegar hasta la aldea. Los rostros que la recibieron mostraban una mezcla de desconfianza y curiosidad. Niños pequeños se escondían tras las faldas de sus madres, observándola con ojos asombrados. Era quizás la primera persona blanca que veían en su vida. La instalaron en una choza apartada, donde Maimpo la examinó con manos expertas que habían traído cientos de vidas al mundo. Su diagnóstico, transmitido a través de Guaira que intentaba traducir con gestos, no era alentador. El bebé venía antes de tiempo, y el cuerpo de Jadira estaba debilitado por la deshidratación y el trauma. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Jadira recuperaba fuerzas gracias a los caldos nutritivos y las infusiones medicinales que le preparaban. Comenzó a aprender algunas palabras en el idioma asáninca, mientras enseñaba español básico a Guaira y algunos niños curiosos que, superado el miedo inicial, no se apartaban de la choza de la extraña visitante. Pero la paz era solo aparente. Guaira notaba las miradas de desaprobación de muchos en la aldea. El chamán, respetado por todos, había tenido visiones perturbadoras desde la llegada de la forastera. Trae la sombra de la muerte con ella, había dicho una noche junto al fuego ceremonial. Lo que nadie esperaba era que la verdadera amenaza vendría tan pronto.
Una tarde, mientras Jadida descansaba, escuchó gritos y el sonido inconfundible de motores acercándose. Se incorporó con dificultad y salió de la choza para ver a los habitantes corriendo en todas direcciones. A lo lejos, el humo negro de varias motocicletas se elevaba entre los árboles. Los mineros habían seguido su rastro, de alguna manera imposible. Quizás un drone, quizás algún indígena de otra tribu que trabajaba para ellos como rastreador. No importaba cómo, lo importante era que habían encontrado la aldea secreta. Guaira apareció de repente, tomando a Jadida del brazo y arrastrándola hacia la espesura. «Vienen por ti», le dijo en su español rudimentario. «Y destruirán todo a su paso». El peso de la culpa cayó sobre Jadida como una losa. Había traído la destrucción a la gente que la había salvado. Pero mientras corrían hacia un escondite preparado para emergencias, una idea tomó forma en su mente. Se detuvo de repente, obligando a Guaira a mirarla. «No», dijo con firmeza. «No más huir. Tengo algo que puede detenerlos». Con gestos apresurados, le explicó su plan. Los ojos de Guaira se abrieron con sorpresa, luego con duda, finalmente con determinación. Asintió una sola vez y cambió de dirección, llevándola ahora hacia el borde de la aldea, donde podrían ver la llegada de los invasores sin ser vistos. Los mineros llegaron con la arrogancia de quienes se saben impunes. Eran 7 hombres armados con machetes y 2 escopetas. Rodrigo Méndez lideraba el grupo, su rostro contorsionado por la ira mientras gritaba órdenes. Comenzaron a registrar las chozas, destrozando pertenencias, amenazando a los pocos ancianos que no habían podido huir. Jadida respiró profundamente, sintiendo al bebé moverse en su vientre como dándole ánimos. Sacó de entre sus ropas el pequeño objeto que había mantenido oculto todo este tiempo, una memoria USB resistente al agua, que había escondido en su sujetador antes de ser capturada. La prueba irrefutable de los crímenes de Méndez y sus hombres. Ahora, susurró a Guaira, quien desapareció entre la vegetación. Lo que sucedió después parecería, años más tarde, una leyenda imposible para quienes no estuvieron allí. Desde todos los ángulos de la aldea, surgieron sonidos, cantos, gritos de guerra, el sonido retumbante de tambores improvisados. Los mineros, desconcertados, formaron un círculo defensivo, apuntando sus armas hacia la selva que parecía cobrar vida. Jadida emergió entonces de su escondite, caminando lentamente hacia el centro de la aldea con una serenidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Méndez la vio y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», murmuró. «Te dejamos, deberías estar muerta». «La selva decide quién vive y quién muere, Rodrigo», respondió ella con una voz clara que resonó en el súbito silencio. «Y ha decidido que yo viviré para verte caer». Levantó la pequeña memoria USB para que todos la vieran. «Aquí está todo. Las coordenadas exactas de tus operaciones ilegales. Las imágenes de los vertidos de mercurio. Los nombres de tus cómplices en el gobierno. Todo está aquí, y copias de seguridad ya han sido enviadas a 3 organizaciones internacionales». Era una mentira, por supuesto. No había podido enviar nada antes de ser capturada. Pero Méndez no lo sabía, y el pánico en sus ojos confirmó que había dado en el blanco. «Estás sola, estúpida», gruñó él, recuperando algo de su arrogancia. «¿Crees que unos salvajes pueden protegerte?». Como respondiendo a su pregunta, decenas de figuras pintadas con tintes naturales emergieron de la selva. Hombres y mujeres asáninca, armados con arcos, lanzas y cerbatanas. No eran solo los habitantes de esta aldea, eran miembros de otras comunidades cercanas, alertados por mensajeros rápidos enviados por Guaira al primer indicio de peligro. La revelación golpeó a Jadida como un relámpago. Guaira había previsto esto. Había mantenido contacto con otras aldeas, preparándose para este momento. La había llevado por rutas específicas, no solo para ocultar el camino, sino para avisar a otros asentamientos. Todo el tiempo que ella creía estar en una aldea aislada, estaba en realidad en el centro de una red de comunidades interconectadas. Los mineros, superados en número y desconcertados, comenzaron a retroceder hacia sus motocicletas.
Pero el círculo de indígenas se cerró a su alrededor, no con violencia, sino con una determinación pacífica pero inflexible. Se acabó, Rodrigo, dijo Jadira. Puedes irte ahora, tú y tus hombres, pero sin armas y con un mensaje claro: esta tierra está protegida. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Uno de los hombres de Méndez, un joven que parecía fuera de lugar entre aquellos criminales endurecidos, dio un paso adelante y dejó caer su machete. Estoy harto de esto, dijo, mirando a su jefe. Me prometiste un trabajo honesto, no esta carnicería. Otros dos hombres, tras un momento de duda, también dejaron sus armas. La autoridad de Méndez se desmoronaba ante sus ojos. Fue entonces cuando Jadira sintió la humedad entre sus piernas. El líquido amniótico bajaba por sus muslos mientras una contracción poderosa la doblaba por la mitad. Su tiempo se había acabado. Guaira corrió hacia ella, sosteniéndola mientras caía de rodillas. Maimpo emergió de entre la multitud, dando órdenes rápidas que movilizaron a varias mujeres. En medio del caos, Jadira fue llevada de vuelta a la choza donde había pasado los últimos días. Los mineros, desarmados y escoltados por guerreros asáninca, fueron conducidos fuera de la aldea. Solo Méndez intentó resistirse, pero la mirada fría de docenas de ojos le hizo entender que no tenía opciones. Se marchó lanzando maldiciones y amenazas que se perdieron en el viento de la selva. Dentro de la choza, bajo la luz temblorosa de pequeñas antorchas, Jadira luchaba por traer vida en medio de un dolor que parecía partirla en dos. Maimpo dirigía el nacimiento con la sabiduría acumulada de incontables generaciones. Guaira permanecía afuera, como dictaba la tradición, pero su espíritu acompañaba a la mujer que había cambiado el destino de su pueblo. El llanto del bebé rompió la noche amazónica cuando las estrellas alcanzaban su punto más alto. Una niña de pulmones fuertes y piel clara, con un mechón de cabello negro que recordaba a su madre y a todos los antepasados que habían caminado por aquella tierra sagrada. Jadira la sostuvo contra su pecho, extenuada pero radiante. Cuando Maimpo le preguntó, a través de gestos, cómo la llamaría, no dudó un instante. Selva, respondió. Su nombre es Selva. 3 meses después, una pequeña expedición salía de la espesura amazónica hacia la ciudad más cercana. Jadira, con su bebé firmemente sujeta a su pecho con un tejido tradicional asáninca, caminaba escoltada por Guaira y 2 guerreros más. Llevaba consigo no solo la memoria USB con las pruebas, sino también un conocimiento profundo sobre la red de aldeas indígenas y su lucha silenciosa por sobrevivir. Las autoridades no daban crédito cuando la mujer que había sido dada por desaparecida apareció de repente, con un bebé en brazos y una determinación feroz en la mirada. Las pruebas que aportó eran irrefutables, y la operación de minería ilegal fue desmantelada en cuestión de semanas. Rodrigo Méndez y sus principales cómplices fueron detenidos, aunque algunos lograron escapar, dejando una amenaza latente que Jadira nunca olvidaría. La historia de su supervivencia se convirtió en un símbolo para los defensores del Amazonas. Recibió protección federal y utilizó su nueva plataforma para hablar sobre la sabiduría de los pueblos indígenas, sobre su conexión con la tierra que todos deberíamos proteger. El día que regresó a la aldea asáninca, 6 meses después de su partida, lo hizo acompañada por representantes de una fundación internacional que había garantizado la protección legal del territorio. Selva, ya más grande y con la curiosidad brillando en sus ojos oscuros, fue recibida con cantos y danzas. Era la primera vez que una niña nacida en la aldea regresaba del mundo exterior. Esa noche, junto al fuego central, el anciano chamán que una vez había visto sombras de muerte rodeando a Jadira, realizó una ceremonia especial. Pintó símbolos sagrados en la frente de la madre y la hija, y pronunció palabras en un idioma tan antiguo que incluso muchos asáninca apenas lo comprendían. Dice que ustedes son el puente, tradujo Guaira, quien ahora hablaba un español fluido. Entre 2 mundos que deben aprender a caminar juntos para que la selva sobreviva. Jadira, con lágrimas en los ojos, contempló a su hija que dormía plácidamente, ajena al peso del destino que acababa de ser puesto sobre sus pequeños hombros. Miró los rostros a su alrededor, que ya no mostraban desconfianza sino aceptación, incluso cariño.
Había llegado a la selva como una extranjera, había sido abandonada para morir, y ahora regresaba como parte de algo mayor que ella misma. La vida que crecía en su interior cuando todo parecía perdido se había convertido en un símbolo de esperanza. En la promesa de un futuro donde la sabiduría ancestral y el conocimiento moderno pudieran combinarse para sanar las heridas de la tierra. Esa noche, bajo el manto estrellado que se filtraba entre las hojas del dosel amazónico, Jadira finalmente comprendió que algunas veces debemos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino. La selva, que casi se convierte en su tumba, le había dado el regalo más precioso, un propósito, una familia, y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra siempre la manera de abrirse paso. Como un rayo de sol entre la espesura del bosque más profundo.